El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 37 minutos. Avanzamos en nuestro espacio ya en la segunda entrevista de la jornada y damos la bienvenida, el buenos días al legislador Héctor Muñoz de la bancada del movimiento Suma. Asambleísta, la inquietud que hemos tenido durante estos días en este espacio de noticias es qué está pasando con la Asamblea. El gran ausente en este proceso de conflictividad político, social y económico que enfrenta el país es nada más y nada menos que el primer poder del Estado. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alexis, buenos días, Fabricio, un saludo cordial a toda la audiencia. Efectivamente es la misma preocupación que tenemos muchos de los asambleístas. Me parece que es imperante que la Asamblea sesione, que la Asamblea se pronuncie. Si es que efectivamente es imposible tratar de hacerlo en Quito, y vimos ayer que se hubiese corrido mucho riesgo si es que sesionábamos en Parlamento Nacional, era imposible. Sí, pero eventualmente, y aprovechando la decisión del presidente de cambiar la sede del gobierno a Guayaquil, o de instalarse en Guayaquil, ayer conversábamos con algunos asambleístas, sobre todo dentro del movimiento Suma, decíamos por qué no nos convocan para allá. Yo creo que es lógico que se tenga una postura de una forma institucional. Me parece que es importante conversar con todos los sectores que están dentro de la Asamblea Nacional, más allá de las diferencias políticas que podemos tener. Yo creo que en cada bancada hay gente muy racional con la que se puede conversar. Es decir, yo estoy en contra de la posición del ala correísta. Sin embargo, creo que hay asambleístas o legisladores que son inteligentes y con los cuales uno puede sentarse a conversar. Y por nombrar 3 nombres, con Marcela Guiñaga, con Pavel Muñoz, inclusive con Doris Solís, conversar con ellos y decir, a ver, hagamos de verdad, tengamos una solución para lo que está pasando en el país. Pero hay gente en la Asamblea que con ellos no se sienta a conversar y que no está dispuesto a conversar. No sé si exista, pero yo le estoy hablando a nivel personal, claro, y a nivel de lo que pasa en Suma, que nosotros... digamos, tenemos esa especie de ventaja de llevarnos bien con la gran mayoría de legisladores. Y creo me consta. Sí, yo creo que es lo lógico. Sin embargo, yo creo que este tema hay que verlo de una forma integral. No solamente lo que puede hacer la Asamblea de forma aislada o lo que puede hacer el Ejecutivo de forma aislada. Creo que en función de una responsabilidad con el país debemos integrar todas las instituciones del Estado, que tenemos responsabilidad a saber cómo podemos salir de esta crisis lamentable que estamos viviendo en el Ecuador. Ahora, el contertulio ha formulado una pregunta pública en los últimos 2 días, la voy a hacer mía y se la traslado a Héctor Muñoz, que nos visita hoy. ¿Para qué se tendría que reunir la Asamblea? ¿Cuál debería ser la razón por la cual la Asamblea se debe reunir? Es imperante que el Ejecutivo envíe ya la ley económica urgente. Creo que esto puede ser o puede dar un respiro importante o una respuesta en función de paliativos a la medida que fue tomada exclusivamente por el Ejecutivo. Parece que con un análisis responsable con todo lo que está pasando y sobre todo enfocándonos en el tema económico, en el bolsillo de los ecuatorianos, creo que es importante que nosotros analicemos a profundidad ese proyecto. Ese proyecto es, como lo dije, es urgente que esto llegue ya a la Asamblea. Y más allá de analizarlo ya las competencias, digamos, legislativas que tiene el Parlamento Nacional, sí me parece que es importante hacer un llamado a la paz. Y por eso le digo, o sea, pero no solamente de las bancadas o los movimientos que estamos en desacuerdo con la otra ala, digamos, ¿no es cierto? Sino que sentarnos todos. Yo no creo que pueda existir una negativa de ese sector de decir, a ver, sentémonos y hagamos algo en función de lo que necesita el país ahorita, que yo creo que es fundamental hacer un llamado a la paz, hacer un llamado a la coherencia, y desde mi punto de vista personal, inclusive hasta por mi formación de abogado, yo creo que es importante hacer un llamado para que se respete la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad, que yo creo que se ha venido a menos. Estamos pasando por una crisis complicadísima, que yo no me acuerdo que el Ecuador hace mucho tiempo haya pasado por esto, y también condenar los actos violentos a los infiltrados. Yo creo que esto va mucho más allá de un tema político. Pues, ¿no? Ayer yo lo ponía en las redes sociales y decía que, más allá de que yo nunca estuve de acuerdo con Carlos Tuárez, con el cura Tuárez,
Es más, yo fui quien presentó una propuesta inicialmente para reformar el Consejo de Participación Ciudadana y posteriormente para la eliminación total de ese consejo. Ayer vi que en su cuenta de Twitter usted se solidarizó por los ataques y agresiones que sufrió Juan Carlos Tuárez en el Parque Elegido. Es que fue terrible, porque fue una salvajada, fue una cobardía. Y eso habla bien de usted, pero probablemente lo que usted hace hoy, legislador, dando muestras de un espíritu democrático, no caracteriza a la generalidad del entorno en la política hoy. La ministra de Inclusión que estuvo hace segundos con nosotros, Berenice Cordero, decía, hay un ambiente demasiado polarizado. Yo coincido totalmente con lo que dice la ministra, pero ¿cómo hacemos para que ese ambiente polarizado empiece a bajar y a calmar tensiones si lo que tenemos es acusaciones sin pruebas, señalamientos sin pruebas? Ahora mismo usted decía, hay correístas con los que se puede dialogar. Muchos de esos correístas ahora son señalados por el gobierno como los incitadores de la protesta. Muchos de ellos sí lo hicieron, pues, ¿no? Públicamente lo manifestaron. ¿Y cómo entendemos, quizás no de los tres que estoy hablando? Por ejemplo, no podemos poner en la misma medida lo que hizo ayer la alcaldesa de Guayaquil, que también estaba incitando a su gente a repeler manifestaciones si es que llegaban a su ciudad. Sí, ¿No yo creo que incitación eso también? es interesantísimo la pregunta que usted hace, Alexis, y yo creo que justamente por ahí inicié, es bajar el tono, yo creo que por un tema de responsabilidad con el país. De nuevo, aquí no queremos ni oportunistas, ni gente que quiere sacar provecho sobre esto. Entiendo que los políticos en general en este país somos mal vistos, y creo, bueno, yo estoy nuevo en esto, pero no puedo salirme del saco y ser irresponsable y decir, solamente en los micrófonos yo soy diferente si es que eventualmente mis acciones no demuestran aquello. Sin embargo, yo creo que muchas de las personas tienen razón en odiar a los políticos. Porque en momentos como este, en donde se necesita de verdad un llamado a la unión, a bajar las tensiones, a hacer las cosas en función del país, vemos que algunos se quieren desmarcar, los otros se quieren subir al final, y créanme que lo más complicado de encontrar en política es la coherencia y la sensatez. Y de nuevo, le digo esto estando metido en la vida política apenas 2 años y un poquito más. Sin embargo, sí es lamentable que se den estos hechos. Eventualmente, líderes políticos que son parte de este pacto adentro de la Asamblea con Alianza País, que digan de forma pública en noticieros internacionales que son la cara de la oposición, les digo, por Dios, de verdad. ¿Usted se refiere a Guillermo Lasso o se refiere a Jaime Nebot? Seamos sensatos. Ayer hubo Bueno, los socialcristianos no son parte, digamos, en el papel no son parte del acuerdo con Alianza País, sino Creo y los independientes. Y es público, además, ¿no? El Sí, acuerdo que tiene ahí Creo, está, ¿no es cierto? público, Entonces, de acuerdo. ¿Usted se refiere a Guillermo Lasso? Ayer vi una entrevista. Entonces, yo digo de verdad hagamos un llamado a la sensatez. Creo que el país de ahorita reclama justamente de la clase política eso. Y, de nuevo, condenar todo acto de violencia, me parece que se está saliendo un poco de las manos de esto. Me parece que también es súper complicado tratar de manejar ese equilibrio o esa línea muy delgada sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza cuando existen desmanes. No estoy justificando en absoluto. Y para empezar, yo creo que lo primero que hay que analizar es que la libertad de expresión y ese derecho a la protesta, más allá de estar consagrado como un derecho fundamental en nuestra legislación, son temas de derechos que tienen reconocimiento internacional. Son derechos interamericanos, son derechos que están que fueron suscritos por acuerdos o convenios internacionales. El tema es que ayer hay una irrupción en la Asamblea. Ciertamente había que recuperar la Asamblea, había que recuperar el orden, pero terminan lanzando bombas lacrimógenas en los exteriores de la maternidad Isidro Ayora y en los exteriores del Hospital Eugenio Espejo. Claro, me parece que eso es un error garrafal, claro. Sobre todo siempre que haya niños, madres o adultos mayores. Yo creo que hay que tener el cuidado necesario para poder repeler estas acciones. Y de nuevo, yo espero que ya los desmanes se calmen y de nuevo hacer un llamado público y responsable a la clase política de este país. ¿Qué debe hacer el presidente Moreno frente a esta situación? El presidente Moreno debe ceder, retirar por ahora las medidas, iniciar mesas de diálogo o matizar esas medidas o mantenerlas y acordar compensaciones. ¿Cómo le ve usted? ¿Qué debería hacer el presidente Moreno? Lo primero es escucharle, sentarse en una mesa de diálogo, como usted bien lo dice, por ejemplo, con el sector de los indígenas. Yo creo que esto es fundamental. Si es que no saben, o el Ejecutivo no sabe a ciencia cierta cuál es el reclamo que están teniendo estos grupos, que tienen, digamos, si es que la propuesta se hace, si es que las protestas se hacen de forma pacífica, es absolutamente legítimo de que salgan a las calles. Y esto le cuento más o menos como paréntesis,
como pasa en un movimiento nacional como somos nosotros, ¿no es cierto? Algunos tenemos una posición, otros tienen otra posición, nunca beligerante, siempre en respeto, digamos. Sin embargo, dista mucho de lo que puede pasar en las diferentes provincias. Es decir, Pichincha es absolutamente diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Chimborazo. Es absolutamente diferente a lo que, por ejemplo, puede pasar en el Claro, Oriente, ¿no es cierto? son lógicas distintas, pero a ver, al final del día las medidas terminan golpeándonos a todos. Sin lugar a dudas. Son medidas duras que nos golpean a todos. Le golpean a usted, me golpean Sí. a mí, le golpean a los indígenas, Sin a los lugar de a dudas. Chimborazo, a los de Loja, a los de Zamora. Nos golpean a todos. Sí, quizás otros tengan, digamos, mayor inquietud o necesidad en esto y por eso es fundamental que se sienten a conversar. Entonces yo creo y lo que espero que pase en los siguientes días es que el Ejecutivo se siente con el grupo de los manifestantes, de los que están protestando de forma legítima y pacífica y se llegue a un acuerdo de forma inmediata. Eventualmente esta puede ser la causa, me podría, no sé, adelantar un criterio en este sentido, por el cual no se ha llegado todavía a presentar la propuesta económica del gobierno. Eventualmente, si es que se está esperando un espacio para una negociación en donde eventualmente se puedan incorporar dentro de esta propuesta algunos beneficios adicionales a sectores en particular, eventualmente podría ser esa la causa. No lo sé. Es la tesis que yo tengo. El contertulio es menos, él ha dicho, menos optimista. Porque claro, hay entendimientos que constan en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Yo también creo no solo eso. que el gobierno va a modificar algunos de los anuncios en materia laboral que habéis generado la semana Y anterior. no solo eso, yo te decía, la presión de un sector importantísimo que hoy se está convirtiendo en uno de los pedestales del gobierno, que es el sector empresarial, el sector financiero, que son los que están aupando la reforma laboral. Entonces yo sí no veo una posibilidad más abierta. Es más, incluso yo soy de los que cree, legislador, de que en este escenario tan conflictivo, donde hay una importante masa de gente reclamando por la implementación de estas medidas económicas que ha golpeado su bolsillo, enviar una reforma laboral que vaya en la línea de reducir derechos de los trabajadores, lo único que va a hacer es echar más gasolina al fuego. Por eso le digo, eventualmente se pueden, creo yo, que esa puede ser la intención del gobierno. Esto desde un análisis absolutamente personal y de lo que tenemos como movimiento político. Yo espero que esté eso dentro del análisis y también creo que es fundamental, importante, que esto sirva de experiencia para hacer las cosas con responsabilidad. No podemos, nosotros fuimos los que alzamos la voz de protesta cuando analizábamos la proforma que llegó al Parlamento para el presupuesto de este año y decíamos que un presupuesto no puede estar conformado dentro del rubro de ingresos corrientes, por ejemplo, esos 1.000 millones que se tenía por la eventual venta de los bienes públicos del Estado. Es una mera expectativa. No se llama venta, monetización, Bueno, le dicen. como se llame, concesión, Como vaya, pues, póngale, se llama, póngale el nombre que quiera ponerle, sí le llaman. Pero lo que nosotros decíamos es que justamente Pero se esa es la puso. preocupación. Es que lo que dice ahora mismo el legislador Muñoz Y es la esa- verdad. y esa es una preocupación El gobierno nuestra. envió una proforma presupuestaria sí. en la que se presupuestaba la posibilidad de obtener $1.000 millones por la venta de empresas públicas. Y nosotros lo alertamos desde un inicio. Decíamos, por favor, de verdad, no se puede jugar con supuestos para conformar un presupuesto. Entonces yo espero que esa clase de errores que ahora nos están pasando una factura, porque recordemos que son nada más y nada menos que $1.000 millones. O sea, el gobierno mismo pudo haber sido quien se provocó ese déficit fiscal del que se habla hoy día, ¿no? Es increíble que, de nuevo, que hayan pasado este tipo de temas y yo creo que esto va a servir de experiencia para que se conforme o se haga una proforma de presupuesto que se le haga con toda la responsabilidad y sobre los hechos tangibles, pues no hacer un tema con expectativas que eventualmente nunca se llegan a cumplir como es en este caso. Ahora, en medio de todo este caos, en medio de todo este conflicto social, económico, legislador, también está el tema político y el tema judicial. Bajar tensiones también es quizás un poco ceder en ese afán de persecución, de aparente persecución que existe, ¿o no? A ver, todos estamos de acuerdo en que debe haber justicia y de que si hubo algún avivato que se llevó recursos públicos, tiene que devolverlos, que los devuelva y que pague, pero siempre y cuando se compruebe, ¿no? Sí, y los delincuentes tienen que estar presos. Y esto es así de sencillo, digamos. Sin embargo, a ver, lo que no puede pasar es que, a pretexto de lo que está ocurriendo ahora en el país, eventualmente se vayan a tomar decisiones
que no son las adecuadas. Por un lado, porque se puede ver autoritarismo por parte de quien está gobernando, y por otro lado, eventualmente victimizar a quien no se tiene que victimizar. Y esto también es importante aclararlo y decirlo con todas sus letras. Entonces yo creo que se tiene que hacer un muy buen análisis de lo que está pasando. Eventualmente, eso ya le compete a quienes manejan desde el Ejecutivo, pero no sé si es que judicializar en este momento a algunos de los actores políticos eventualmente sea una causa para que esto se exacerbe más. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente con las acciones que se toman, y de nuevo, pensando siempre en función de la responsabilidad para mantener o tratar de mantener un país en paz, en donde jamás, eso sí, jamás puede estar de por medio la impunidad. Correcto. Hay un par de inquietudes que hacen los oyentes. Héctor Muñoz está de acuerdo con las medidas económicas. A ver, nosotros hicimos un pronunciamiento, yo me pronuncié cuando recién salió este tema, y lo que nosotros analizábamos era cuáles son las salidas que tiene el gobierno, ¿no es cierto? Las salidas que tiene el gobierno desde lo económico, nosotros veíamos que es o incrementar el IVA, que hubiese sido terrible para el país, o ver alguna otra alternativa. ¿Lo del IVA más fuerte que lo de los combustibles? Yo creo que sí, porque se hablaba eventualmente de subir 3 puntos del IVA. Eso hubiese sido, yo creo que un poco más complicado. Eso hubiese, desde mi punto de vista, quizás afectado más al bolsillo de los ecuatorianos. Eso dentro del análisis que nosotros hicimos. Ahora, de que necesitaba que exista una medida, y a ver, y no solamente culpando lo que pasó en el gobierno anterior, sino culpando lo que pasó en los gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Y en este mismo. Y en este mismo también. Y les puse un ejemplo del tema de la proforma. El mal manejo económico, para mí, le puso contra la espada y la pared al gobierno, y se tenía que tomar decisiones. Ahora, sí, no es lo popular, ¿no es cierto? No es lo óptimo, no es algo que le beneficia, sobre todo a la gente pobre, pero eventualmente podría llegar a ser lo responsable de aquí a futuro. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo con esta medida? A ver, no es que estamos de acuerdo de forma frontal de decir si es que yo hubiese estado en el Ejecutivo capaz lo hubiese hecho esto. Lo que digo es que hoy por hoy, y tal cual como están pasando las cosas, yo sí creo que hay que respaldar, no al presidente, al país, a la democracia, a la estabilidad, a la institucionalidad. Eso yo creo que eso lo digo de forma pero clarísima y desde lo más profundo de mi ser. Creo que en este momento es cuando la gran mayoría de ecuatorianos debemos tratar de evitar el caos y sumarnos a que esto tenga un rumbo, que tenga una ruta adecuada. Y si es que la decisión que tomó, que es de exclusividad, digamos, de competencia exclusiva del gobierno, en este caso puede estar equivocada o no. O muchos dicen, lo que pasa es que es facilito sacar conclusiones con el periódico del lunes, ¿no es cierto? O sea, cuando ya pasaron las cosas. Cuando las cosas ya están Exacto, ahí jugadas. entonces, yo he escuchado que dicen, no, pero esto debía haberse hecho en su tiempo. Bueno, no se lo hizo. Las cosas están dadas en este momento. Y en este momento no nos toca no veo otra salida que sea apoyar a la democracia, apoyar el Estado de Derecho y apoyar la estabilidad del país. Hay posibilidades de que hoy se resuelva el problema. ¿Por qué? Porque yo sí tengo una profunda preocupación. Ayer se decreta sobre el estado de excepción este decreto 888 que restringe la movilidad. Es un toque de queda parcial, así lo han denominado algunos medios de comunicación. Y eso es respondido por la CONAIE con un comunicado también en términos muy duros, porque eso implica que los manifestantes van a tener que ser repelidos y evacuados de zonas o alrededores de los edificios estratégicos públicos. Hay una convocatoria a un paro nacional hoy, donde se van a sumar FUT, Frente Popular y otras organizaciones gremiales legisladoras. De que también en la costa, ¿no? Bananeros, exactamente. Montubios. Hay la convocatoria del alcalde Nebot en Guayaquil. Del exalcalde Nebot. Perdón, del exalcalde Nebot. Estás como el Estoy presentador, como el presentador del evento de ayer que dijo, señor alcalde es que Nebot. yo estoy convencido de que en Guayaquil, a esta hora hay dos alcaldes. Que hable Cintia, decía ayer Sí, Nebot. estoy convencido de que en Guayaquil hay dos alcaldes. Perdón. El exalcalde Nebot, el abogado Nebot, convocó hoy a una concentración en Guayaquil. El escenario no es el mejor. ¿Cómo se resuelve eso hoy? ¿Y cuáles son las previsiones que usted tiene, el legislador, para lo que pueda suceder hoy? Estoy de acuerdo, y aunque no sé si es que esto puede llegar a sonar bien, de nuevo de forma absolutamente personal, me parece que en el tema, sobre todo de este llamado a salir a las calles de forma pacífica con banderas blancas para respetar la democracia,
Yo creo que ahí no debemos estar los políticos. Yo creo que si es que esto es un llamado de la sociedad civil, que sea la misma sociedad civil la que se presente. La sociedad civil detesta a los oportunistas. Detesta a quien quiere sacar partido de esto cuando son llamamiento a que vayan a las calles por parte de la misma ciudadanía. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un papel importante para tranquilizar a nuestra gente, a la que son parte de los movimientos de los que uno representa, y me parece que eso es lo más responsable que se puede hacer, porque tratar de sacar partido, tratar de pensar esto como un aliciente para las elecciones del 21, desde mi punto de vista me parece lo más irresponsable del caso. Pero así parecería que por ahí están las cosas, ¿no? Yo espero que no sea así de verdad, y yo espero que, de nuevo, que hoy se haga un llamado a la cordura, espero que no haya más violencia, que yo creo que eso nos lleva absolutamente a nada. Me parece que los intereses del país tienen que estar sobre los intereses particulares o electorales de cada uno de los miembros de las clases políticas, así que, de nuevo, yo espero que esto ya se acabe hoy, que el gobierno se siente a conversar con los actores, que se lleguen a conclusiones inmediatas y que sigamos para adelante. Ojalá. Oiga, cierro con esto. Dígame. ¿Cómo lee usted el llamado público de la bancada de la Revolución Ciudadana? De que los asambleístas pongan sus cargos a disposición, es decir, que renuncien. ¿Cómo le ve usted esa ¿Cuál es la pregunta? salida de eso? ¿Ah? Yo preguntaría, a ver, y esto le cuento también de forma pública. Tuve un llamado por parte de miembros de los asambleístas de la Revolución Ciudadana el anterior jueves para convocar a una asamblea extraordinaria para pedir la renuncia del presidente. Primero les decía que no existe la norma para hacerlo. Uno puede llamar o se puede llamar a una sesión extraordinaria cuando se encuentra en receso el Parlamento Nacional. No estábamos en receso. O sea, hoy, ayer o el jueves, el presidente de la Asamblea, si hubiese tenido la voluntad política para hacerlo, Sí, se hacía la lo tuvo, convocatoria con 48 se hacía la horas de convocatoria y antelación. punto. De Y nos acuerdo. sentábamos a Sí, de discutir acuerdo lo que en se eso. tenga que discutir, pues, ¿no? Entonces, primero, no había el argumento jurídico. Y segundo, nosotros no vamos a ser parte de la desestabilización. Y eso sí también lo digo de forma pública. A nosotros lo que nos corresponde, desde mi punto de vista, es, si es que este presidente ganó las elecciones, inclusive sin nuestros votos, porque eso fue clarísimo que fue así, Que termine su periodo. que termine su periodo. Y yo creo que para algo está la Constitución, para algo está la ley, y es para respetarla. Entonces, nosotros siempre vamos a ir en función de ese camino. Le traslado un mensaje que nos escriben desde la Argentina. Ay. El asambleísta Pavel Muñoz está conectado a la transmisión de Sí. A Primera Hora. Saludos. Escucha su comentario y dice que lo valora el comentario de Héctor Muñoz. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, por eso pedimos que se reúna la asamblea. Ese es el mensaje. Entonces, ellos también están dispuestos a dialogar con ustedes. Qué bueno, porque esto le hace bien al país. Esto no le hace bien a los correístas o a los morenistas. Esto le hace bien al país. Y Qué de bueno nuevo, que usted lo diga, también. entonces yo creo que es fundamental, de nuevo. Yo creo que la virtud principal que debe tener alguien que represente a la gente, primero es la responsabilidad, segundo es la sensatez, bueno, y evidentemente en los redes que eso debe estar siempre como número uno, así que les agradezco mucho por esto y espero que tengamos una solución pronta. Sí, gracias, asambleísta, por el Gracias, tiempo. Legislador, muy amable. Valoramos también la presencia de Héctor Muñoz, asambleísta por la provincia de Pichincha en representación de Suma. 7:59 en A Primera Hora.